En planificación, lo que tenemos que ver es que va a haber una competencia por el uso de la CPU, ¿verdad? Y qué procesos o hilos requieren ejecutarse y cumplir su objetivo. Esto sucede cada vez que dos o más procesos se encuentran en estado listo. Si solo hay una CPU disponible, se debe tomar una decisión de cuál proceso ejecutar. La parte encargada de esto es el planificador de procesos. Para tomar buenas decisiones, dependiendo de los objetivos que se persigan, el sistema operativo realiza un conjunto ordenado e infinito de operaciones que permite hallar la solución del problema, el cual es cuál proceso ejecutar. Y a este se le conoce como algoritmo de planificación. Cuando el tiempo de la CPU se vuelve un recurso escaso en las máquinas, un buen planificador puede hacer una gran diferencia en el rendimiento percibido y la satisfacción del usuario. Para esto se ha puesto mucho empeño en crear algoritmos de planificación astutos y eficientes, de los cuales existen dos tipos, el no apropiativo y el apropiativo. El no apropiativo se dice que selecciona un proceso para ejecutarlo, deja que se ejecute hasta que se bloquea, ¿verdad? Una espera de operación de entrada-salida o de algún proceso, o la CPU lo libera de forma voluntaria. Muy bien, esto es muy importante, ya que en los algoritmos no apropiativos no nos vamos a preocupar porque un proceso venga y saque a otro proceso, lo cual sí ocurre en los algoritmos apropiativos, los cuales dice que selecciona un proceso y deja que se ejecute hasta que cumpla con el tiempo máximo fijo establecido, ¿verdad? Lo cual es un argumento para la apropiación de la CPU. Y si sigue en ejecución al final de este intervalo de tiempo, se suspende. Para llevar a cabo este tipo de algoritmos es necesario que ocurra una interrupción de reloj al final del intervalo de tiempo para que la CPU regrese el control al planificador. Muy bien, repasemos un poco. Acordémonos que en la parte de procesos ellos tienen un estado nuevo, ¿verdad? Que al ser admitido queda en preparado o listo, ¿verdad? Y esa era como la función que estudiamos con la administración de la memoria. Ahora nos vamos a quedar un poco acá en esta parte de preparado, ejecución y bloqueado, en donde, como podemos ver, entre preparado y ejecución tenemos la actuación del planificador. Cuando hay una interrupción, lo que va a pasar es que ese proceso va a ser sacado nuevamente a listo o preparado, quedando en espera nuevamente que el planificador lo tome en cuenta para pasarlo nuevamente a ejecución. Y esto, queridos estudiantes, es lo que vamos a estudiar con los algoritmos de planificación, ese paso de preparado a ejecución. Bien, antes de llegar al planteamiento de los problemas y la utilización de los algoritmos, es importante conocer los comportamientos de un proceso. Y dice que casi todos los procesos alternan ráfagas de cálculos con peticiones de entrada y salida. Hay que tener en cuenta que algunas actividades cuentan como cálculos. Por ejemplo, cuando la CPU copia bits a una RAM de video para actualizar la pantalla, está calculando y no realizando operaciones de entrada y salida, ya que la CPU está en uso. ¿Ok? Siempre que la CPU, jóvenes, esté en utilización, entonces el computador está calculando. Y estos serían dos tipos de comportamiento del proceso, en donde en la parte A vemos que las ráfagas de CPU, que las ráfagas son los tiempos en que está el proceso inserto en la CPU, ¿verdad? O sea que está calculando, son mucho más grandes que las que están en el ejemplo B, ¿verdad? Donde hay una ráfaga de CPU corta. Los dos procesos tienen tiempos de espera de entrada y salida.
Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ¿verdad?, es importante diferenciar esos tiempos de espera. Procesos limitados a cálculos son aquellos que invierten la mayor parte de su tiempo realizando cálculos. Y los procesos limitados a entrada y salida son los que tienen ráfagas de CPU cortas y esperas frecuentes de entrada y salida. Y aquí es donde estaba haciendo la observación. Los procesos limitados a entrada y salida no son limitados a entrada y salida por el tiempo que pasen esperando entrada y salida, sino porque tienen largas procesamientos, ¿verdad?, o largos tiempos más bien, de estancia en la CPU. Dentro de las categorías de los algoritmos de planificación, ¿verdad?, tenemos que a diferentes áreas de aplicación hay diferentes metas y distintos tipos de sistemas operativos cumplen diferentes objetivos. Vamos a ver procesamiento por lotes, interactivo y de tiempo real. En el procesamiento por lotes tenemos como características que no se espera una respuesta rápida por parte de un usuario. Son aceptables los algoritmos no apropiativos y reduce la conmutación de procesos, mejorando el rendimiento. Algunos ejemplos de procesos por lotes son procesos de nóminas, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cálculos de interés en los bancos. Los interactivos, por su parte, la respuesta del usuario es muy importante. Utiliza algoritmos apropiativos. ¿Por qué algoritmos apropiativos? Bueno, porque los algoritmos apropiativos aseguran una equitativa utilización de la CPU. No permiten que un proceso se apropie o se adueñe de la CPU por largos tiempos. Se evita que procesos acaparen el uso de la CPU y evita que procesos con errores deshabiliten a los demás. Algunos ejemplos de procesos interactivos son los servidores y las computadoras personales. Y aquí el clásico ejemplo de las clases. Ustedes, realizando un trabajo en Word, no van a esperar 5 minutos para que la letra A que presionaron se muestre en el monitor. ¿Verdad que no? Por eso, estos tipos de sistemas interactivos, la respuesta a la petición tiene que ser muy rápida. Y los de tiempo real utilizan algoritmos no apropiativos y apropiativos, donde los procesos saben que no pueden durar mucho tiempo. Se ejecuta el proceso y se bloquea con rapidez. Ejecutan procesos destinados para ampliar aplicaciones específicas y son por lo general colaborativos. Dentro de los ejemplos tenemos equipos médicos, reproductores de audio y video y robótica. Dentro de las metas de los algoritmos de planificación tenemos varias clasificaciones. Por ejemplo, para todos los sistemas. Para todos los sistemas tenemos que tener equidad, o tienen que tener equidad, que es otorgar a cada proceso una parte justa de la CPU, una aplicación de políticas, la cual vela por verificar que se lleven a cabo todas las políticas establecidas, tanto en el algoritmo que se está utilizando o en los algoritmos que se están utilizando, como en lo que nos dicta los programas que se están ejecutando. Balance, que es mantener ocupadas todas las partes del sistema. Y además, dentro de los sistemas de procesamiento por lotes, 3 variables importantísimas son el rendimiento, el tiempo de retorno, la utilización de la CPU, en donde el rendimiento es maximizar el número de trabajos por hora, en el tiempo de retorno minimizar el tiempo entre la entrega y la terminación, y en la utilización de la CPU mantener ocupada la CPU todo el tiempo, que no hayan clock de reloj en donde la CPU no esté calculando. Y en los sistemas interactivos, el tiempo de respuesta y la proporcionalidad son 2 metas importantes.
En la primera es responder a las peticiones con rapidez y en la segunda cumplir con las expectativas de los usuarios. Como por ejemplo, que la letra A se muestre inmediatamente después de que la presionamos en el teclado. En los sistemas de tiempo real, cumplir con los plazos, evitar perder datos, predictibilidad, que es evitar la degradación de la calidad en los sistemas multimedia. Los administradores de los centros grandes de cómputo que ejecutan muchos trabajos de procesamiento por lotes comúnmente se basan en 3 métricas para verificar el desempeño de sus sistemas: rendimiento, tiempo de retorno y utilización de la CPU. El rendimiento es el número de trabajos por hora que completa el sistema. El tiempo de retorno es el tiempo estadísticamente promedio desde el momento en que se envía un trabajo por lotes hasta el momento en que se completa. Este parámetro mide cuánto tiempo tiene que esperar el usuario promedio la salida total. Y aquí la regla de que lo pequeño es bello. Les cuento siempre una anécdota que en el trabajo, un trabajo que yo tuve, los operadores tenían que esperar mucho en los tiempos de espera, por ejemplo, de los cierres finales del día. Luego que se maximizó la utilización de la CPU de los servidores con un tema de hilamiento, ¿verdad? Se trabajó con hilos, todo este tema del procesamiento por lotes, y se mantuvo más ocupado la CPU, los tiempos de espera se redujeron hasta en un 50%. Por lo que optimizando la programación se pudo tener un tiempo de retorno muchísimo menor. Para los sistemas interactivos se aplican distintas metas. La más importante es minimizar el tiempo de respuesta, es decir, el tiempo que transcurre entre emitir un comando y obtener el resultado. Muy bien, jóvenes. Llegamos a la parte más importante, ¿verdad? Que es la aplicación de algunos o de muchos de los conceptos vistos en la teoría de planificación y que a su vez van a llevar, ¿sí?, un buen peso en la prueba. Recordemos que a ustedes no les gustan las pruebas muy teóricas, entonces vamos a llevar algo de práctica a esta prueba final. Muy bien. Vamos a estudiar 5 algoritmos de planificación, de los cuales 3 son no apropiativos y 2 son apropiativos. Dentro de los apropiativos tenemos el menor tiempo restante a continuación, o SRTN, Shortest Remaining Time Next, y el planificación por turno circular, o Round Robin. Y dentro de los algoritmos no apropiativos tenemos el planificación por prioridad, primero en entrar, primero en ser atendido, FCFS, de las siglas en inglés, First Come, First Server, el trabajo más corto primero, de las siglas en inglés, SJF, Shortest Job First. Vamos a estudiar el algoritmo de primero en entrar, primero en ser atendido. Muy bien, dada una tabla como esta, en donde nos dan el nombre del trabajo o del proceso, las ráfagas de CPU, las cuales son la utilización que va a tener el proceso dentro de la CPU, y el tiempo de llegada de cada uno de los procesos, vamos a graficar la utilización o cómo quedarían ordenados estos procesos, y además realizar el cálculo de los tiempos de espera, ¿verdad? Que es el tiempo en que pasó esperando cada uno de estos procesos a ser atendido por la CPU, y además vamos a calcular el tiempo medio de espera sobre esos tiempos de espera, ¿verdad?, para cada algoritmo, los tiempos de retorno que va a tener cada uno de estos procesos, y el tiempo medio de retorno
como vimos, es el tiempo estadístico, ¿verdad?, calculado sobre estos tiempos de retorno. Muy bien, comencemos. Como vemos en la tabla, el tiempo de llegada de cada uno de los procesos es lo que nos va a determinar quién es el que entra a utilizar la CPU. Por lo cual el proceso C llega en tiempo 0 y va a utilizar 3 ráfagas de CPU. Por lo cual es el primer proceso en ingresar a la CPU. Cuando termina de utilizar el proceso C, la CPU deja libre para que ingrese otro proceso, el cual es D, que llegó en tiempo 1 y que además utiliza 4 ráfagas de CPU. Por eso va de 3 a 7. En tiempo 7 ya llegaron todos los procesos. Como estamos evaluando el algoritmo de primero en entrar, primero en ser atendido, van a ir en orden de llegada, por lo cual va el proceso A a utilizar la CPU. Utiliza sus 3 ráfagas y seguidamente le da el paso al proceso E, que va a utilizar 2 ráfagas. Por último, el proceso B utiliza una ráfaga y así queda la gráfica de la utilización o el acomodo de esos procesos dentro de la CPU. En esos tiempos, jóvenes, fue que la CPU tuvo a esos procesos calculándose por medio del algoritmo utilizado. Muy bien. Los tiempos de espera de cada proceso se calculan de la siguiente manera. A, por ejemplo, entró a la CPU en el tiempo 7 y había llegado en el tiempo 2, por lo cual pasó esperando 5 unidades de tiempo. El proceso B entró a ejecutarse en tiempo 12 y había llegado en tiempo 4, por lo cual pasó esperando 8 unidades de tiempo. C fue un proceso que no esperó nada, ya que llegó en tiempo 0 e inmediatamente fue atendido por el procesador. D entró a ejecutarse en tiempo 3 y había llegado en tiempo 1, por lo cual esperó 2 unidades de tiempo. Y por último, E ingresó a procesarse en tiempo 10 y había llegado en tiempo 3, por lo cual esperó 7 unidades de tiempo. Para calcular el tiempo medio de espera del algoritmo, sumamos todos los tiempos de espera de todos los procesos y lo dividimos entre la cantidad de procesos que fueron evaluados con el algoritmo, que en este caso fueron 5 procesos. Lo que nos dice que el tiempo medio de espera del algoritmo es de 4.4 unidades de tiempo. Los tiempos de retorno de cada proceso son aquellos tiempos en donde el proceso terminó de ejecutarse por completo en la CPU. Por lo cual A terminó en tiempo 10, B en tiempo 13, C en tiempo 3, D en tiempo 7 y E en tiempo 12. Para calcular el tiempo medio de retorno del algoritmo, sumamos todos los tiempos de retorno, los dividimos entre la cantidad de procesos que se evaluaron o que se graficaron y al final nos da 9 unidades de tiempo en su tiempo medio de retorno. Bien, el trabajo más corto primero. El trabajo más corto primero es otro algoritmo no apropiativo, ¿verdad? Por lo cual, una vez que se selecciona el proceso para que entre a la CPU, va a utilizar los tiempos, las ráfagas que está solicitando por completo. Bien, tenemos que, en este caso, C, como podemos ver, es un proceso que llega solo, lo cual no hay que evaluarlo con nada. La evaluación del algoritmo es para aquellos procesos
que están ya listos, ¿verdad? Y que tenemos que tomar una decisión por medio de este algoritmo, o que el planificador tiene que tomar la decisión por medio del algoritmo para ver cuál proceso es el que se ejecuta. Se ingresa y al ser un algoritmo no apropiativo, se ejecuta las 5 ráfagas que está solicitando. Como podemos ver, jóvenes, en tiempo 5 ya llegaron el resto de los procesos. Los otros 4 procesos, uno llegó en tiempo 1, el otro llegó en tiempo 2, el otro llegó en tiempo 3 y el otro en tiempo 4. D, A, E y B fueron los procesos que llegaron. En este caso, jóvenes, como ya en tiempo 5 llegaron todos los procesos, tenemos que aplicarle el algoritmo a todos estos procesos. El trabajo más corto primero lo que dicta es que se va a ejecutar el proceso que va a utilizar menos tiempo la CPU. Por ende, el proceso de estos 4 que faltan por ejecutarse, que tiene menos utilización de la CPU, es el proceso B con una ráfaga de CPU. Por eso ingresa y pasamos al siguiente proceso. En este caso tenemos 2 procesos que tienen la misma cantidad de ráfagas, por lo cual se va a determinar el proceso que ingresa por el tiempo de llegada. Como el proceso D llegó en tiempo 1, primero que el proceso E, entonces el proceso D es el que ingresa. Seguido del proceso E y por último el proceso que nos queda, que es el A. El cálculo de los tiempos de espera y de los tiempos de retorno, de los tiempos medios de espera y el tiempo medio de retorno se realiza de la misma forma con que lo realizamos en el primer algoritmo. Proceso A llegó en entró a ejecutarse en tiempo 10, había llegado en tiempo 2, por lo cual esperó 8 unidades de tiempo. Proceso B entró a ejecutarse en tiempo 5, había llegado en tiempo 4, por lo cual esperó 1 unidad de tiempo. El proceso C se atendió de una vez y había llegado en tiempo 0, por lo que no esperó nada. D entró en tiempo 6 a ejecutarse, había llegado en tiempo 1, por lo cual esperó 5 unidades de tiempo, al igual que el proceso E, ya que había llegado a ejecutarse en tiempo 8 y había llegado a estar listo en tiempo 3, por lo cual esperó 5 unidades de tiempo. Sumamos y lo dividimos entre la cantidad de procesos, que son 5, y nos da que el tiempo medio de espera del algoritmo, el trabajo más corto primero para el acomodo de estos 5 procesos, es de 3.8 unidades de tiempo. Para los tiempos de retorno de cada proceso, tiempo medio de retorno del algoritmo, ¿verdad? A salió en tiempo 13, B salió en tiempo 6, C salió en tiempo 5, D salió en tiempo 8 y E salió en tiempo 10. Sumamos todos estos tiempos de retorno, los dividimos entre 5, que es la cantidad de procesos que evaluamos, y nos dan 8,4 unidades de tiempo. Bien, pasemos al menor tiempo restante a continuación. Ok, jóvenes. En este algoritmo, al ser apropiativo, sí tenemos que llevar controles adicionales, porque de lo contrario tendríamos problemas a nivel de los cálculos de los tiempos de espera, de los tiempos de retorno y una graficación errada a nivel de la utilización de cada uno de los procesos. Muy bien, veamos. Recordemos que siempre vamos a evaluar con el algoritmo si tenemos más de un proceso. 2 procesos o más, tenemos que aplicar el algoritmo. En este caso, el menor tiempo restante a continuación evalúa primeramente por el algoritmo del menor
del trabajo más corto, perdón, del trabajo más corto. O sea, este algoritmo es la versión apropiativa del algoritmo el trabajo más corto. Muy bien. Si vemos en la gráfica, C ingresa en tiempo cero, por lo cual él es atendido de inmediato, ya que no hay otro proceso con que compararlo. Pero aquí tenemos, jóvenes, que tener el control de hacer la comparación apropiativa, la cual es que si un proceso que ingresa a listo y está pidiendo ser ejecutado, ¿verdad? Y además tiene un tiempo de utilización de la CPU menor que el tiempo que le falta al proceso que se está ejecutando, entonces este proceso se va a apropiar de la CPU y va a sacar el proceso que se está ejecutando y va a tomar el control o la utilización de la CPU. Vamos a ver. C está solicitando 5 ráfagas de utilización. Por lo cual, cuando vamos en tiempo 1, que es cuando hace el ingreso o la llegada, el proceso D, a C le faltan 4 unidades de tiempo. Como D me está solicitando 2 ráfagas de CPU, el planificador lo que dice es, ok, C le faltan 4 unidades de tiempo por ejecutarse, mientras que D solo se va a ejecutar por 2 unidades de tiempo. Como 2 es menor que 4, entonces C sale otra vez a listo en tiempo 1, ¿verdad? Y D utiliza la CPU. Muy bien. Tenemos que llevar el control de que C salió en tiempo 1 y le faltan 4 ráfagas por ejecutarse. Veamos. Dentro en tiempo 1 y se va a ejecutar 2 unidades de tiempo. En tiempo 2 ingresa A y hacemos la misma comparación. D en tiempo 2 le falta 1 ráfaga por ejecutarse, mientras que A, que está ingresando en tiempo 2 o que llega en tiempo 2, me está solicitando 3 ráfagas de utilización de la CPU. Como 3 es mayor que 1, entonces D sigue utilizando la CPU y A queda en espera. D termina de ejecutarse en tiempo 3. Como en tiempo 3 no hay nadie ejecutándose, pero sí llega E, tenemos que hacer la evaluación de cuál de esos 3 procesos que tenemos, los cuales son C, A y E, de cuál de esos 3 procesos tiene el trabajo más corto. Como vemos es E, con 2 ráfagas de tiempo, ya que A pide 3 y C le faltan 4. Ingresa E. En tiempo 4 ingresa B, pero a E le falta 1 ráfaga por terminar de ejecutarse. Como 1 no es menor que 1, entonces E termina de ejecutarse. Y B queda esperando. Cuando sale E, y como ya no hay ningún proceso que vaya a ingresar porque ya entraron todos a listo, al estado de listo, tenemos que evaluar con el trabajo más corto, ¿verdad? Acordémonos que el menor tiempo restante a continuación es la forma apropiativa del trabajo más corto. Entonces decimos,
¿Cuál es el trabajo más corto? Pues B, porque solo tiene una ráfaga de utilización. Luego nos queda C y A. A C le faltan 4 y A me está solicitando 3, por lo cual el trabajo más corto es A. Y por último, C. Y así acomodamos los procesos en base al algoritmo el menor tiempo restante a continuación, o SRTN. Hay dos cosas que se me ha olvidado decirles y que son punto de control. Por ejemplo, ven que el final de la gráfica termina en 13 unidades de tiempo. Ese 13 siempre va a ser la suma de todas las ráfagas que me están solicitando los procesos. ¿Ven? 3 más 1, 4, 4 más 5, 9, 9 más 2, 11 y 11 más 2, 13. Si en algún momento eso no nos da igual, quiere decir que hicimos algo malo en la gráfica. ¿Ok? Aquí hay una variación en el cálculo del tiempo de espera de cada proceso, ya que, como vemos, C salió, entró, ¿verdad?, en 2 ocasiones. En la primera ocasión, pues no esperó nada, fue atendido inmediatamente, por lo cual no esperó nada. Pero en la segunda vez, volvió a estar listo en 1 y entró a ejecutarse en 9, por lo cual 9 menos 1 es 8. Si hubiese salido más veces, entonces hubiésemos tenido que estar calculando todos los tiempos que pasó esperando en el estado de listo hasta que terminó de ejecutarse. Pueden verlo de varias formas. Por ejemplo, si ven, cuando salió en 1 y cuando volvió a entrar fue en 9. Entonces ahí está el 9 menos 1, ¿verdad? Es la segunda, la unidad de tiempo de la segunda entrada menos la unidad de tiempo de la primera salida. ¿Sí? Si volviera a ingresar C, si volviera a salir y volviera a ingresar, entonces tendríamos que restarle a la siguiente entrada, ¿verdad?, la siguiente unidad de tiempo de entrada, en este caso 13. Bien. El resto lo calculamos igual. A entró en 6 a ejecutarse y había llegado en 2, esperó 4 unidades de tiempo. B entró a ejecutarse en 5, había llegado en 4, esperó 1 unidad de tiempo. D había llegado entró a ejecutarse en 1, había llegado en 1, no esperó nada. Y E entró a ejecutarse en 3, había llegado en 3, pues tampoco esperó nada. Sumamos los tiempos de espera, lo dividimos entre la cantidad de procesos, que es 5, y nos da el resultado del tiempo medio de espera del algoritmo, que es 2,6. Bien, en el tiempo de retorno de cada proceso también varía algo. Como C fue entregado ya completo, ejecutado en tiempo 13, ese es el tiempo que se toma, no tiempo 1, tiempo 13. Ahí es donde se toma el retorno. Y el resto, normal. A salió en 9, B salió en 6, D salió en 3 y E salió en 5. Sumamos, dividimos entre la cantidad de procesos, que es 5, y nos da 7.2 unidades de tiempo. Muy bien. Retomando entonces, jóvenes, la forma en que un proceso se puede apropiar de la CPU sacando otro proceso en este algoritmo del menor tiempo restante a continuación es que se cumpla que el proceso que está ingresando, ¿verdad?, que está llegando a listo, tiene menos utilización de la CPU que lo que le falta en ese tiempo al proceso que se está ejecutando en ese momento. Si eso se cumple, entonces el proceso entrante se apropia de la CPU y saca al proceso que se está ejecutando.
Cuando ya no hay más ingreso de procesos, lo que corresponde es evaluar con el trabajo más corto, SJF. Muy bien. Pasemos al siguiente algoritmo, que es el planificación por turno circular, y es el otro ejemplo de un algoritmo apropiativo. ¿Cuál es la forma en que este algoritmo saca al proceso y hace que otro proceso se apropie de la CPU? Bueno, con una variable llamada quantum. En este caso, para este algoritmo, el quantum es de 3 unidades de tiempo, por lo cual ningún proceso puede ejecutarse más de 3 unidades de tiempo. Si sobrepasa esa utilización, como lo vemos en el proceso C, que tiene 5 ráfagas de CPU, solo se va a poder ejecutar 3 unidades de tiempo, y en este caso le van a faltar 2, y vamos a ver cómo va el planificador a decir cuándo vuelve a entrar. Muy bien. La planificación por turno circular lo que evalúa en primera instancia, ¿verdad?, es de los procesos que ya llegaron, que ya están listos para ser ejecutados, es el primero en llegar, primero ser atendido. Okay. En este caso, tenemos que el primero en llegar en tiempo cero es C, por lo cual C se comienza a ejecutar, pero hasta tiempo 3. ¿Sí? En tiempo 3 tiene que abandonar, ya que excede el quantum. Ahora, jóvenes, si ustedes ven, en tiempo 3 ya han llegado 3 procesos. Llegó D en tiempo 1 y solicita 2 ráfagas. Luego llegó A en tiempo 2 y solicita 3 ráfagas. Y por último llegó E en tiempo 3 y solicita 2 ráfagas. Y si vemos, C salió también en tiempo 3 y y le faltan 2 ráfagas por ejecutarse. Como vemos, como este algoritmo evalúa primero en llegar, primero en ser atendido, es de vital importancia saber que primero se colocan en la lista de espera los procesos que vienen entrando, ¿verdad? Y por último se ejecuta el proceso que salió de la CPU. En este caso, el orden en que quedan es de A, E y por último C, que salió en tiempo 3. D es el proceso que sigue porque es el primero que llegó luego de que se atendió C, ¿verdad? Llegó en tiempo 1. Se ejecuta, como no tiene problemas de quantum, ¿verdad? Solo se ejecuta 2 y el quantum son 3, entonces se ejecuta las 2 ráfagas. Ya para este entonces, en tiempo 4, también llegó el proceso B. Y solicita una ráfaga. Sigue en orden el proceso A, que ejecuta 3 ráfagas, por lo cual no tiene problemas de quantum. Luego se ejecuta E, que se ejecuta 2 ráfagas, por lo cual no excede el quantum. A C, que le faltaban 2 ráfagas, se ejecuta. Y por último B, que fue el último en llegar, ¿verdad?, en tiempo 4. Acordémonos que C había vuelto a salir en tiempo 3, ¿verdad? Entonces por eso se ejecuta primero que B. Y B se ejecuta la ráfaga que está solicitando. Entonces volvemos a tener la situación de que el proceso C entró, salió y volvió a entrar y volvió a salir, por lo cual tenemos que calcular los tiempos que pasó esperando para terminar de ser atendido. A entró a ejecutarse en tiempo 5, había llegado en tiempo 2, esperó 3 unidades de tiempo. B entró a ejecutarse en tiempo 12, había llegado en tiempo 4, esperó 8 unidades de tiempo. C, la primera vez no esperó nada, más la segunda vez había salido
había entrado a ejecutarse en tiempo 10 y había salido en tiempo 3, por lo cual pasó esperando 7 unidades de tiempo para terminar de ejecutarse. Y D entró a ejecutarse en tiempo 3, había llegado en tiempo 1, esperó 2 unidades de tiempo. Y E entró a ejecutarse en tiempo 8 y había llegado en tiempo 3, por lo cual esperó 5 unidades de tiempo. Sumamos, dividimos entre la cantidad de procesos que se evaluaron, en este caso 5, y nos da que fueron 5 unidades de tiempo el tiempo medio de espera. El tiempo de retorno, al igual que la vez pasada, es el último tiempo en que fue devuelto ya ejecutado el proceso, por lo cual A fue en 8, B en 13, C en 12, no en 3, ¿verdad? C en 12, D en 5 y E en 10. Tiempo medio de retorno del algoritmo, suma de todos los tiempos de retorno, dividido entre la cantidad de procesos evaluados, que fueron 5, y nos da que es un 9,6 unidades de tiempo. Por último, vamos a ver la planificación por prioridad. La planificación por prioridad, como vemos, tiene una variable adicional, la cual es la prioridad que tiene cada proceso. La prioridad va a ser más alta en cuanto el valor sea menor. Ok, veamos esto. Entre más cercano del 0 esté, mayor prioridad tiene un proceso. En este caso, C es el que tiene mayor prioridad, luego le sigue A, luego B y D, y por último el que tiene menor prioridad de estas prioridades que estamos viendo en estos procesos es E, con 4. Acordémonos, jóvenes, que evaluamos con el algoritmo los procesos que hayan llegado, que estén en estado listo, ¿sí? El tiempo de llegada significa ya está listo, está solicitando ser llevado a la CPU, lo cual el planificador es el que tiene esa opción por medio del algoritmo que estemos utilizando. En este caso, el algoritmo que estamos utilizando es planificación por prioridad. Entonces, ingresa C y como es un algoritmo no apropiativo, se ejecuta los 5 ráfagas de CPU, las 5 unidades de tiempo que está solicitando. Jóvenes, como estamos ya en tiempo 5, todos los procesos restantes, A, B, D y E, ya llegaron, por lo cual hay que evaluarlos en base a la prioridad. ¿Quién tiene mayor prioridad? A. A ingresa y se ejecuta las 3 ráfagas que está solicitando. Luego vemos que B y D tienen igual prioridad, pero D llegó primero, por lo cual va a ser atendido de primero. Se ejecuta D, luego B y por último se va a ejecutar el proceso faltante que es E. Calculamos los tiempos de espera de cada proceso. A entró a ejecutarse en 5, había llegado en 2, esperó 3 unidades de tiempo. B entró a ejecutarse en 10, había llegado en 4, esperó 6 unidades de tiempo. C entró a ejecutarse en 0, había llegado en 0, no esperó nada. D entró a ejecutarse en 8, había llegado en 1, esperó 7 unidades de tiempo. Y E entró a ejecutarse en 11, había llegado en tiempo 3, esperó 8 unidades de tiempo. Sumamos los tiempos de espera, 3 más 6 más 0 más 7 más 8, y el resultado lo dividimos entre la cantidad de procesos que evaluamos, que son 5, y nos da un tiempo medio de espera del algoritmo de 4,8 unidades de tiempo. Los tiempos de retorno: A fue retornado en 8, B en 11, C en 5, D en 10, E en 13. Sumamos, dividimos entre la cantidad de procesos y sacamos el tiempo medio de retorno del algoritmo, el cual es 9,4 unidades de tiempo. Bien, jóvenes, algo que tiene que quedar claro es que solo se evalúan los procesos que hayan llegado, o sea,
Si estamos en tiempo 5 y algún proceso tiene tiempo 6, ese proceso no va a entrar dentro de la evaluación, en este caso de planificación por prioridad. En cualquiera de los algoritmos sucede igual. Otra cosa que se me olvidaba mencionarles es que si en los tiempos de espera de cada proceso alguna de las operaciones les da en negativo, eso quiere decir que están tomando en consideración un proceso que todavía no está listo, o sea que todavía no ha llegado. Por ejemplo, si se nos hubiera ocurrido poner A de primero, entonces tendríamos que decir que A entró a ejecutarse en 0 y había llegado en tiempo 2, por lo cual el resultado de esa operación nos da -2, ¿sí? Lo cual es incorrecto. Un proceso puede haber no esperado nada o haber esperado un tiempo, pero no haber esperado un tiempo negativo. Bien, jóvenes, les dejo estos ejercicios para que lo resuelvan, tanto este como este otro, y si tienen alguna duda, ¿verdad? Si tienen alguna duda, entonces los estaría esperando el sábado de 8 a 11 de la mañana. El aula por confirmar. Bien, jóvenes, espero les haya gustado esta forma de dar la lección hoy por motivo de la romería, y estamos a la orden. Que tengan bonita noche.